amigos y bienvenidos otro día más a mi canal, mío, nuestro, de todos. Vamos a hablar del mejor mirador de Estados Unidos, The Edge, o así es como lo llaman ahora. Es el quinto edificio más alto de todo el mundo. Ha superado ya a muchos otros conocidos, así que vamos a ver si es tan impresionante como dice. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. They said Saint Nick, but you got a bit in that bag, yeah. I got racks. La entrada está por dentro del centro comercial Hudson Yards y aquí detrás la tenemos, que se tiene que subir en el ascensor hasta la cuarta planta, que es donde se entra a The Edge. Okay. Una de las cosas que nos acaba de llamar la atención es que las entradas se compran por internet y seleccionas una hora. Comprarlo con antelación porque las del atardecer volaron. Se paga 37 dólares por cada entrada, pero es que una vez que llegas aquí hay una cola enorme. Vamos a ver cuánto tarda, pero nosotros tenemos para subir entre las 11:30 y 12:30 y esta cola da la vuelta entera a todo el centro comercial. Más de 1000 personas aquí. Y una cosa que nos hemos dado cuenta que se puede hacer, no sabemos el precio, es que aparte de subir, 200 o no sé cuánto. también puedes, te ponen como con un arnés y puedes subir por las escaleras hasta arriba del todo y te dejan así colgandito un poco. Una cosa importante también es que tiene wifi, porque aquí dentro no hay casi cobertura, entonces también. Vamos a entrar después de casi una hora. Así que vamos a ver qué tal está. How many tickets? 2. You're scanning one at a time right here, and these your registered. Step all the way in. Pero antes de subir y de poder ver las vistas juntos, os vamos a contar un poco de cómo es el recorrido y de todo lo que hemos aprendido. Que la verdad que está muy guay, esto es como la ciudad del futuro. O sea, aquí había un agujero antes, está al lado del río y esto es un agujero enorme. Pero porque ahora... como os contaba en otros vídeos, en los vídeos anteriores de Nueva York, la ciudad de Nueva York ya no puede crecer a lo ancho, sino que tiene que crecer a lo alto, porque es una isla. Pero cuando llegamos aquí nos dimos cuenta de que esto es enorme y es una parte totalmente nueva que tiene oficinas, muchísimos rascacielos. Y residenciales también. Residenciales, dos centros comerciales. Y decíamos, ¿cómo puede ser? Parques, que todo esto haya aparecido así de la nada si se supone que no hay sitio. Pues como dice Javi, aquí había un agujero y es por donde pasaban por donde pasan las líneas de metro y de tren. ¿Qué hicieron? Una plataforma de hormigón gigantesca tapando todas esas líneas de tren para empezar a construir ahí. Y se intentó construir la ciudad del futuro un poco. ¿Por qué es la ciudad del futuro? Varias cosas. Primero porque toda la basura no tienen camiones de basura por aquí, sino que la tiran a un pozo subterráneo y la recogen por el subsuelo. Entonces se ahorran tener todo esto lleno de contenedores de basura, que es uno de los grandes problemas de Estados Unidos, que está todo hecho una mierda y la basura está en la calle. Y de Nueva York, que como os contaremos en otro vídeo, es una de las cosas que no te cuentan, pero que es una realidad muy latente, que es que está todo muy sucio. Vagabundos y basura, mucho. Sí. Siguiente cosa de por qué es una ciudad del futuro. Usan el agua de la lluvia para crear unos pozos subterráneos y con ese agua pueden regar las plantas, para usarla para millones de cosas. 40.000 millones de litros al año se ahorran de todo ese agua que reutilizan. Y lo usan para unos generadores que ellos necesitan, porque la tercera cosa que hacen es que tienen aire limpio dentro de todas las oficinas y dentro de todos los pisos. ¿Qué es eso? Tienen unas turbinas como si fueran de avión, enormes. De avión. Y eso genera aire limpio conectado a unos filtros que hacen que todo el aire que está recogiendo de todo Nueva York, que limpia las partículas de esta zona básicamente. Y entonces en las oficinas y en los pisos les entra aire. Una cosa también interesante es que lo quieren hacer todo tan futurista que dicen que en los parques de esta zona por debajo tienen calefacción, por así decirlo, y evita que las raíces y el árbol se congelen cuando aquí hace la nieve. Están mejor que nosotros los árboles, ojo, Hay una calefacción como la que se pone en España en las casas, ¿cómo se llama? De esta de por abajo, de radiante. Eso, ¿no? Suelo radiante.
pues hay toda esa calefacción para que las raíces no se congelen y para que los árboles tampoco se congelen. Y entonces, aunque nieve, ellos se puedan quedar así bien monos y Están vivir. tranquilísimos los árboles viviendo aquí. También tienen sus propios motores de electricidad, o sea, generan su propia electricidad y en caso de que hubiera un apagón como el que se dice que va a haber en los próximos tiempos, veremos a ver En si Europa, ¿no? dentro de Dicen que- en Europa al menos, está sonando ya Austria, Alemania, dicen que lo va a haber. Veremos si dentro de un tiempo cuando hagamos este vídeo ya hubo ese apagón, pero aquí no se quedarían sin electricidad. Porque tienen su propia electricidad y sus propios generadores. Por todo eso lo llaman la ciudad del futuro y sirve como un poco experiencia piloto, que como el juego de los Sims fueron poniendo cositas ahí una encima de otra y fueron desarrollando la ciudad y la verdad que Es una pasada. pues es la hostia. Lo que fue todo el camino de subir hasta el mirador, que tuvimos que hacer cola y fue bastante larga. Hora y media. Pero la verdad que vas aprendiendo de eso y te van contando todo eso y lo hacen en una manera que parece un parque de atracciones y como que dices... Es como una cola de por aventura o de un Disney o Sí. tal. Estás ¿Sientes? entretenido viendo cosas. Y sientes que no solo estás subiendo para ver el rascacielos, porque ahora bajas y es como... Estoy en un sitio súper futurístico Sí. y súper tal. Entonces está guay por eso, por todo lo que se aprende. Así que ahora que ya sabéis cómo se ha construido todo esto, vámonos arriba en el ascensor que sube en 53 segundos. 100 pisos, 300 y pico metros. Se tarda 15 segundos en subir en el 52, ascensor. melón. 52. Que aún así me parece una locura porque menos de un minuto y, o sea, subes y tienes como la sensación de que se mueve todo. En plan, ya aquí. De momento, no sé si será el mejor mirador de Nueva York, pero... ¿Nos parece? ¡Wow! Hay una cola para subir increíble, tardamos un total de hora y media, tardamos, más o menos. Pero luego una vez aquí arriba, muy bien, no hay tanta gente por arriba, pensábamos que iba a estar más lleno. Evidentemente la plataforma está petada, así que vamos a intentar asomarnos. Y aquí el clásico es esperar un montón de cola, igual media hora por lo menos, estuvimos esperando para sacarse la foto ahí justo en el borde, que la verdad que mola un montón, con todas las vistas que hay, es una pasada. Por supuesto hay que ponerse aquí en el filísimo, Filísimo, en el ¿no? edge, donde es transparente, que mola un montón, la verdad. Parece que ni tiembla incluso. Bad little flex, she wanna know me. I stay low key, all gas, no brakes, baby, let them hoes sleep. No apto para quien tenga un poco de vértigo a las alturas, porque miras desde un piso 100 para abajo, como se vaya a la mierda al cristal, te vas. Solo la plataforma en sí pesa como 60 elefantes, es decir, como unas 300 y pico toneladas. Y de las cosas más divertidas que hay que hacer aquí son tres para mí. Una, ponerte en las esquinas. Ah, porque los cristales en vez de estar rectos están así empinados. Entonces tú haces así y como que puedes ver un poco. Entonces ponerte en las esquinas. Hay, si sales a la mano izquierda, un triángulo en el suelo enorme que se ve la caída al vacío, que os voy a poner alguna foto por aquí. Pero ves los taxis amarillos en el abajo. Y hay unas escaleras bastante altas y está muy bien subirte hasta arriba del todo, porque entonces la vista que tienes es ya sin espejos y como, no sé, una pasada. Lo curioso también es que se ve a 130 kilómetros en un día que esté despejado. Hoy no está muy despejado, entonces tampoco se ve tanto. Y que además esta plataforma la hicieron aquí en altura. O sea, son 15 piezas que las pusieron en puzzle y lo construyeron aquí a 300 y pico metros de altura. O sea, no sé cómo se sostiene esto. Pero también hay partes malas, las líneas.
Esta es para bajar, para irte. Es una locura. El deporte nacional de Nueva York es hacer cola para todo. O sea, esto está lleno de gente, aglomeraciones por todos lados. Da igual cualquier cosa que hagas, cenar, lo que sea, que es que hay colas en todos lados. En todos lados. Esperamos 1 hora y media para subir y ahora para bajar, evidentemente va a haber cola también. Keep your minds on me, on try, baby, I think you should side with me. Stay solid one time if you lie with me. Just promise you never lie to me. Keep the moves on tuck, I know it's all love. Everything good, keep the vibes on crush. I know it's all good, good. Know it's all love, know it's all love. Ahora bien, después de que habéis visto todas las vistas del mirador y lo habéis vivido con nosotros, vamos a hacer nuestra valoración un poco de si creemos que es el mejor mirador o no. Nosotros hemos estado tanto en el del Empire State como el Rockefeller, como el One World Trade Center. Bueno, ese nunca me queda muy bien como es el Ya, que no sé están cómo se de... llama. One World Observatorio, no sé cómo se dice. El de las Bueno, Torres Gemelas y este. para mí Y- este es el mejor, porque además es el único que puede estar al aire libre en un sitio tan alto, tiene los miradores estos de cristal que son una pasada, el concepto de la ciudad esta inteligente en sí como que le da un toque también La parte de suelo a de este cristal es área. una pasada también porque sientes que estás ahí como... Así que yo para mí... Merece mucho la pena, incluso Sí. hacer la cola Sí. y todo, merece la pena porque mola mucho el sitio, la verdad, y me parece buen precio, $40 muy buen precio para lo que Como ves. tip, recordaros, comprar las entradas con antelación, porque nosotros no pudimos subir en el atardecer y tiene que ser precioso en el atardecer. Entonces, no seáis nosotros y ser previsores. Sí, sacadlo para las 3 más o menos, yo creo, porque entre que subes y no, Nosotros hemos se te va estado 2 mucho horas, tiempo, más incluso o a las menos. 2 y media, no, 3 horas en total. Entre que llegamos a la cola y bajamos ahora, 3 horas en total. Entonces yo intentaría estar aquí sobre las 2, para subir sobre las 3 y estar arriba 1 hora y media más o menos y ya bajar, si atardece a las 4 y media como ahora en Navidad. Así que si te ha gustado este vídeo, no te pierdas el resto de ellos, porque seguimos por aquí por Nueva York descubriendo cosas y comiendo. Bye.